Gracias, presidente. Con su permiso, compañeras senadoras, compañeros senadores, a partir de las reformas de 1992 y 2001, en nuestra Constitución se reconocen y consagran con rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas, definiéndose la nación mexicana con una composición pluricultural sustentada originalmente en ellos, prohibiendo la discriminación racial y estableciendo en el artículo 2 el núcleo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación y la autonomía. En virtud de lo anterior, actualmente nuestro país cuenta con un marco jurídico que incorpora y reconoce la diversidad cultural como parte constitutiva de su realidad histórica y social. Especial importancia tiene el principio de autoidentificación o autoadscripción como criterio fundamental para definir la pertenencia de los pueblos o comunidades indígenas, lo que confiere la posibilidad de asumir una doble condición jurídica, como sujetos colectivos con derechos indígenas y, por otra parte, como sujetos individuales que requieren de acciones afirmativas del Estado para la plena realización de sus derechos humanos. Con la reforma constitucional de 2011, el marco normativo que vincula al Estado mexicano con los derechos de los pueblos indígenas incorpora además los derechos humanos asentados en los tratados y diferentes instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Uno de ellos es el derecho de igualdad y no discriminación. En tal virtud, el Estado mexicano ha quedado obligado a los compromisos suscritos en diferentes instrumentos internacionales, entre ellos los que destacan por su importancia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en 1990, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, efectuada en noviembre del 2007. México se identifica como una de las naciones con mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas, que le confiere una gran riqueza histórica y cultural, con gran diversidad étnica y una proporción importante de población que conservan sus lenguas, que conservan sus costumbres. Como ocurre en nuestros países, la mayoría de los asentamientos de la población indígena, sea por razones históricas, económicas o sociales, se caracterizan por su gran dispersión territorial. Los efectos de la atomización y la alta dispersión poblacional implican para la población en estas circunstancias condiciones generalmente desfavorables de infraestructura y equipamiento social básicos, con mayores dificultades de dotación de servicios sociales y, en muchos casos, en condiciones de aislamiento o difícil conectividad que inhiben los procesos de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, generando una mayor complejidad para la cohesión territorial y condiciones que promueven una dinámica que reproduce la falta de servicios y la pobreza. Los resultados de la medición de la pobreza muestran también que en todos los indicadores sociales, salud, educación, seguridad social, calidad de servicios, vivienda, acceso a la alimentación, se presentan condiciones menos favorables en el ámbito rural y que también tienden a deteriorarse aún más cuando se refieren a la población indígena. Uno de los grandes problemas que enfrentan es en el área de salud y dentro de el servicio de la rehabilitación para las personas con discapacidad. Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, ascienden a 7.7 millones la población que tiene alguna discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, mental o sensorial. Las personas indígenas con discapacidad pueden presentar mayor vulnerabilidad debido a su doble condición, ser indígena y discapacitado, lo cual en México es garantía de invisibilidad para el Estado. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Las personas con discapacidad son un grupo vulnerable por su situación de marginación y pobreza, que le limita para contar con servicios de sector salud, de rehabilitación en sus comunidades o para trasladarse a las unidades más próximas. Las personas indígenas con discapacidad no exigen derechos adicionales, tienen derechos a los mismos que cualquier otra persona. Sin embargo, la aplicación es diferente por sus usos y costumbres, por su cosmovisión y por el propio nacimiento. Entonces el desafío
es cómo hacer la política pública para que no trastoque todos estos elementos propios y permita avanzar hacia la inclusión de las personas indígenas con discapacidad. Ante tal reto es que he considerado pertinente presentar esta iniciativa. Senadoras y senadores, el objetivo y el alcance de la presente reforma es reconocer los derechos de las personas indígenas con discapacidad y generar el marco para una política pública que garantice su inclusión e independencia, tal y como lo refiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta reforma se materializa en la adición a un artículo 7 bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que prevé ampliar el ámbito de protección de manera progresiva para las personas indígenas con discapacidad, cumpliendo con el principio pro persona establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, derivado de la reforma constitucional del año 2011. El fundamento de la presente propuesta es la rehabilitación basada en la comunidad, con base en el documento denominado Estrategia para la Rehabilitación, la Igualdad de Oportunidades, la Reducción de la Pobreza y la Integración Social de las Personas con Discapacidad, emitido por la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicho instrumento define a este tipo de rehabilitación como una estrategia de desarrollo comunitario para la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. Una vez desarrollada la rehabilitación, la persona indígena con discapacidad podrá habilitarse y por ende será independiente. La rehabilitación con perspectiva comunitaria genera accesibilidad, en este caso a la sociedad, para que las personas indígenas con discapacidad logren su fin, que se traduce en la inclusión y la independencia. La rehabilitación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado mexicano, específicamente por el sector salud, que depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el sector salud es sumamente deficiente en comunidades indígenas por las condiciones de pobreza que rodean su entorno. El traslado de las personas indígenas con discapacidad es inaccesible, por lo tanto debe asegurarse que dicho sector capacite a las familias o a personas que viven en las comunidades o pueblos indígenas para que rehabiliten a las personas indígenas con discapacidad de acuerdo a sus necesidades y deficiencias que pueden ser físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Esta iniciativa está sustentada en el contenido del derecho a la rehabilitación basado en la comunidad, que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, las observaciones hechas por los organismos de Naciones Unidas. La deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas es todavía muy grande. A esto se suma la otra gran deuda que tenemos con las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Es hora, compañeras y compañeros, de empezar a responder conjuntamente a estos desafíos. Por su atención, muchas gracias.